Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sol Herrera, yo soy externa de sexto año de medicina y bueno, hace aproximadamente un año estaba también llevando el externado de pediatría. Lamentablemente yo no pude llevarlo de manera presencial, pero igual se aprendió un montón y creo que ahora con la oportunidad que ustedes tienen de poder ir a hospitales y tener este contacto con los pacientes, pues se queda grabado un poquito más las enfermedades y también el trato hacia el paciente. En este caso, yo voy a venir a hablarles sobre lo que son los exantemas, específicamente tres de ellos, y vamos a resolver por ahí uno que otro caso clínico y alguna que otra preguntita. Vamos a empezar con los contenidos. A ver, ay, ahí está. El contenido va a ser, como les dije, tres exantemas. En este caso va a ser el eritema infeccioso, el impétigo y la dermatitis de pañal. Comenzando sobre qué es el exantema, estas son erupciones uniformes, ya sea que estén localizados en una sola parte del cuerpo o de manera generalizada en todo el cuerpo del niño, ¿no? Vamos a comenzar con el eritema infeccioso. Esta también se le va a llamar quinta enfermedad, porque, bueno, no sé si recuerdan las enfermedades del TORCH, que son el toxoplasma, otras enfermedades como sífilis, paperas, VIH, parvovirus, rubiola, citomegalovirus, herpes. Forma parte de una de estas enfermedades, en la quinta enfermedad, y por eso también se le puede llamar así. El grupo etario que se va a ver afectado en este caso va a ser los escolares o los niños, específicamente el rango de edad entre 5 y 15 años. La transmisión en este caso va a ser respiratoria, así como cualquier otra gripe o resfrío. El periodo de infección, o sea, todo el curso de la enfermedad va a durar entre 4 y 14 días, pero el periodo de contagio va a ser 5 a 10 días antes del exantema. Es por eso que es muy fácil de contagiarse porque lo van a tomar de repente como cualquier otra gripe y de repente 5 días después aparece el exantema y es bastante sencillo de contagiarse específicamente en este grupo de edad, ¿no? La clínica, mayormente los niños van a ser asintomáticos. Eh, Ay, creo que hay alguien que quiere entrar, pero no puedo. Ya, no importa. Este, la mayoría de los niños van a ser asintomáticos y en realidad el 70% casi. Y los que tengan alguna asintomatología va a comenzar como un catarro, ¿no? Este catarro puede comenzar así, como tal cual, como un resfrío o como una gripe, pero la diferencia es que es afebril, o sea, no vamos a encontrar fiebre, máximo quizás en muy pocas ocasiones algún pico de febrícula, pero en realidad en su mayoría no suelen cursar con fiebre. Y después que pase este catarro, unos 2 a 5 días después va a comenzar el exantema. ¿Y cómo va a comenzar? Con el famoso signo de la bofetada, que es un exantema maculopapular, que también va a ser eritematoso. No suele picarle a los niños. Y algo importante es que va a respetar las palmas y las plantas de los pies, es decir, tanto en las palmas como en las plantas no vamos a encontrar este exantema maculopapular. Suele durar aproximadamente una semana este exantema, pero puede volver a rebrotar con la exposición al sol o al calor. ¿Ok? Entonces, como habíamos dicho anteriormente, el periodo de infección puede durar entre 4 a 14 días, pero comienza con un catarro y después, 2 a 5 días después, comienza a aparecer por ahí uno que otra mácula que se convierte en pápula y nos va dando ese signo de la bofetada que más adelante les voy a poner una fotito para que lo puedan diferenciar. No solemos mandar laboratorio, no es necesario, pero en el caso de que de repente uno que otro niño se comience a complicar o lo veamos en mal estado general, que en realidad es poco común, pero puede suceder, en el laboratorio podemos encontrar anemia, plaquetopenia, leucopenia, disminución de reticulocitos, pero toda esta clínica, bueno, todo este laboratorio va a ser de manera transitoria. Una que se vaya el exantema o que pasen los 14 días, debería subir nuevamente la hemoglobina, las plaquetas, los leucocitos, etc.
Como la clínica ya han visto no es tan exagerada, por así decirlo, y en verdad los niños que van a tener clínica son muy pocos, el tratamiento es sintomático. En su mayoría se va a mandar simplemente antiinflamatorios no esteroideos y con eso suelen mejorar un montón. ¿Ok? Luego, en cuanto a las complicaciones, estas sí suelen darle a los adultos más que todo, pueden darle artritis, puede haber una aplasia medular, es decir, esta anemia, plaquetopenia, leucopenia, disminución de reticulocitos, puede quedarse en el niño y formar lo que es una aplasia medular, pero en este caso van a ser mayormente en pacientes que ya han tenido enfermedades hemolíticas crónicas, ¿no? O sea, no suele suceder en niños sanos. Y en caso de esta enfermedad le pueda dar a una mujer embarazada, porque es parte de una de las enfermedades como el TORCH, como lo dije anteriormente, podría causar abortos, hidrops fetal, óbitos fetales. Y bueno, lamentablemente esta enfermedad no tiene una vacuna, ¿no? Pero sí podemos identificar rápidamente quizás estos exantemas y acudir al centro de salud más cercano. Acá les traigo primero las imágenes. Quiero que vean este signo de la bofetada de este niño. Megaloeritema también se le dice al eritema infeccioso. Tiene varios nombres. Quinta enfermedad, eritema infeccioso, exantema infeccioso, megaloeritema. Pero todo es lo mismo. Todo es por el parvovirus B19. Ese es el signo de la bofetada. ¿Ok? Acá también pueden ver. No sé si llegan a ver mi cursor, pero aquí lo pueden ver en este niñito de acá arriba también, que suele aparecer también en todo el cuerpo, no solamente en la cara. Pero si este niñito de acá arriba nos mostrara sus manitos y sus pies, probablemente los tenga conservados, ¿no? Sin exantema, porque esa es la característica de estos niñitos, y como lo ven, pues el estado general es bueno, porque tampoco les pica ni nada, simplemente aparece estos máculos papulares. Bueno, el caso clínico dice, ¿no? Una escolar de 6 años con un antecedente de alergia a la proteína de la leche de la vaca, tiene todas sus vacunas completas, acude a urgencias por una aparición de exantema en mejillas y menos acentuado en el tronco y en las extremidades. No tiene fiebre ni ninguna otra sintomatología. Inicialmente es tratado como una urticaria. ¿Por qué? Porque se le preguntó a la mamá y le dijeron que, bueno, que ella le había dado un jugo de frutas con leche. Entonces los médicos dijeron, bueno, como tiene el antecedente de alergia a la proteína de la leche de la vaca, quizás sea por eso, y lo trataron como tal, ¿no? Le dieron tratamiento con esteroides y antihistamínicos vía intramuscular, pero al día siguiente se dan cuenta la mamá que persiste con esta clínica, por lo tanto, acude nuevamente al centro de salud, pero esta vez por consultorio externo, diciéndole al médico, ¿no? Que esta erupción persiste y que ya no tiene nada que ver con la alimentación que haya tenido el niño anteriormente. Entonces, yo quería preguntarles a ustedes si es que tuvieran por casualidad, o sea, si les llegara este caso clínico ya como parte de consultorio externo, si tuvieran alguna otra pregunta que hacerle a la mamá o a la persona que esté yendo con el niño, ¿no? Por ejemplo, yo le haría la pregunta, ¿cuándo empezó este exantema? Siempre es importante preguntar el tiempo que tienen nuestra clínica, tanto en niños como en adultos, ¿no? Y en este caso clínico, por ejemplo, no me lo describen, no me describen hace cuánto comenzó estas erupciones, o si es que quizás anteriormente tuvo algún síntoma catarral, si tuvo fiebre. No sé si alguno tiene alguna pregunta extra que le podría hacer. Yo también podría preguntarle, por ejemplo, si es que es alérgico a algún medicamento, ¿no? Eso es súper importante. Las reacciones alérgicas a los medicamentos también pueden aparecerse así, con erupciones en la piel. Además, si solamente me mostrarían esas imágenes, yo le podría preguntar a la mamá si es que en algún momento vio que estas erupciones aparecieron quizás en las manos o en los pies.
Algo importante también que preguntar es que, bueno, este niño, por ejemplo, ya es escolar, ¿no? Ya está en primero de primaria. Yo podría preguntarle a la mamá, quizás si en su nido hay niños con la misma sintomatología. Es muy común, porque son niños, ¿no? Se tiran, juegan, se jalan. Y como ya habíamos dicho, esto pues se transmite súper rápido a través de gotas respiratorias, ¿no? Entonces podríamos preguntar también si es que en el nido existen niños con la misma sintomatología, tanto en piel, con esta erupción, como de repente con el cuadro catarral también. Uno de mis diagnósticos diferenciales a la cabeza serían infecciones, fijo. Otro también me podrían decir que podría confundirse con un Kawasaki por la boca acá que podemos ver en este niño que está súper eritematosa. Pero una diferencia súper importante entre el eritema infeccioso y la enfermedad de Kawasaki es que en el Kawasaki vamos a encontrar una fiebre alta que usualmente no suele bajar con antipiréticos. Es muy difícil de bajar esa fiebre. Además, el eritema en el Kawasaki especialmente aparece en pies y en manos, cosa que aquí en el eritema infeccioso respeta, ¿no? El parvovirus B19 no afecta las palmas ni las plantas de los pies. Entonces, esas son dos cosas súper puntuales que solo la clínica me lo va a decir. Creo que esto quedó un poquito claro. Este caso clínico lo he sacado de una revista médica, que lo pueden buscar si desean, y esta figura lo saqué de un libro que es el de la MIR. Bueno, la segunda enfermedad es el impétigo. El impétigo es una infección dérmica, en realidad bacteriana. Es la infección dérmica bacteriana más común en los niños, y en este caso, los niños más afectados son en un grupo de edad más chiquito, de 2 a 6 años aproximadamente. La etiología en este caso van a ser dos bacterias, en su mayoría el Staphylococcus aureus, el 80% de los casos me va a causar, va a ser, perdón, por esta bacteria, y me puede causar lo que es el impétigo buloso y el no buloso. Más adelante les voy a decir cuál es la diferencia entre estos dos. Y en menor cantidad, en un 10% de los casos, el agente va a ser el Streptococcus pyogenes, que simplemente suele causar el impétigo no buloso. La transmisión de esta enfermedad puede ser de dos maneras. Una, que se llama el impétigo primario, que es la infección de estas bacterias en la piel que previamente ha estado sana, ¿ok? Un niño que no tiene ninguna lesión en la piel. A eso se le llama impétigo primario. Y se le va a llamar impétigo secundario cuando la infección bacteriana va a ser en la piel que ha estado previamente lesionada, como por ejemplo, el niño tenía de repente una dermatitis atópica, una picadura de algún mosquito, etcétera, ¿ok? Cualquier cosa que me pueda lesionar la piel y que ahí se pueda sobreinfectar con el Streptococcus pyogenes, me puede causar impétigo, ¿ok? Y esto me lleva a los factores predisponentes de esta enfermedad. Podría ser los climas calientes, húmedos, una mala higiene quizás en los niños, o algunos inmunodeficiencias, ¿no? Algún cáncer quizás, o incluso la diabetes mellitus en los niños. La clínica, como ya les dije anteriormente, podemos tener dos tipos de impétigo. El impétigo no buloso, o también llamado no ampollar, que va a ser la mayoría de los casos, hasta el 70%, me la voy a encontrar como unas lesiones, como pápulas, ¿no? Que después se van a convertir en vesículas, que van a estar rodeadas por eritema, y estas se van a convertir en costras, ¿ya? Y a estas costras son súper características que cuando ustedes lo vean en un niñito, jamás se van a olvidar, porque las costras son como tal, como dice su nombre, costras mielicéricas. ¿Por qué? Porque tienen un aspecto de miel, o sea, el color es tal cual como la miel, como medio amarillito, mostacita, así, tal cual. Estos suelen sanar sin dejar ninguna cicatriz, o sea, cuando se caen las costras no suelen dejar cicatriz en el niño.
puede ser pruriginoso, es decir, puede picarle al niño, pero rara vez le duele, ¿ok? La distribución de estas costras no solamente es en la boca, sino también puede ser en la nariz o en las extremidades, y también pueden aparecer linfadenopatías, ¿ok? Ese es el impétigo no buloso. Más adelante les voy a mostrar una fotito de cómo se ven estas costras en la carita de un niño. Y por otro lado tenemos el impétigo buloso o ampollar, que como su nombre lo dice, se convierten en ampollas. ¿Okay? Es menos frecuente, el 30% de los casos, pero pasa. ¿Okay? Estas vesículas ya no se quedan solo como vesículas rodeadas por eritemas, sino pasan a ampollas. Y la diferencia es que las costras, en este caso, suelen ser más oscuras, de color marrón, como, tal cual como están las imágenes de abajo, que hay entre costras y ampollas, ¿ok? La distribución, en este caso, suele ser el tronco y en los pliegues de las extremidades, como por ejemplo en las axilas, en la zona inguinal. Y acá algo importante es que sí voy a encontrar signos sistémicos en el niño, como por ejemplo fiebre, malestar, debilidad general. Entonces es súper más probable que me llegue a emergencia de repente un niño con un impétigo buloso o ampollar, más que por las costras o eso, por los signos sistémicos, ¿no? Que las mamitas se suelen asustar un poquito más por la fiebre. Ahí, voy a cambiar. Listo. El diagnóstico, en este caso, va a ser meramente clínica, ¿ok? Solo voy a enviar un cultivo de estas costras cuando de repente mi diagnóstico no es concluyente, porque quizás suele pasar, ¿no? Que no viene un niño con toda la sintomatología como tal, como te dice el libro. O quizás yo di un diagnóstico, le estoy dando tratamiento y tiene recurrencia al tratamiento, ¿no? Entonces pasa el tiempo, el niño sigue igual, le mando un cultivo de estas secreciones o de estas costras para poder ver cuál es el agente etiológico que está causando esto, y pues ahí me va a salir ya sea el Staphylococcus aureus o el Streptococcus pyogenes, ¿no? El tratamiento va a tener un tratamiento dependiendo si es impétigo ampolloso o no ampolloso, y un tratamiento en general, ¿no? Lo general es que sí o sí tiene que tener limpieza de estas heridas con clorexidina, y es una limpieza especial, con un cuidado especial, porque si no los cuidadores o las mamás, el papás, incluso sus hermanitos, si es que tienen, pueden contagiarse si es que no se realiza una limpieza con los cuidados adecuados, ¿no? Entonces aquí se aplica muchísimo lo que es la educación a los padres o a los cuidadores, para que tampoco cuidarlos a ellos también, ¿no? De que no puedan tener esta enfermedad también y que puedan así atender a sus niños. Entonces, en general, que se realice la limpieza de la herida con clorexidina. En el caso sea un impétigo no ampolloso leve, se puede tratar con antibióticos tópicos, como por ejemplo la mupirocina. Ay, perdón. Y en el caso que sea un impétigo ampolloso, o de repente que no sea un ampolloso, pero que sea grave, ya vamos a comenzar a dar cefalosporinas de primera generación, como por ejemplo una cefalexina, perdón. Luego, las complicaciones aquí son importantes, porque recuerden que estamos hablando también que podría haber una infección con Streptococcus pyogenes, ¿no? Y el Streptococcus pyogenes suele tener, puede hacer complicaciones, como por ejemplo glomerulonefritis, post-estreptocócica, ¿ok? Que en este caso puede suceder, ¿no? Entonces siempre hay que estar alertas a que el niño pueda tener esta complicación más adelante, ¿no? Y más adelante digo entre el mes de la infección por el estreptococcus. La prevención, en este caso, también va a ser el lavado de manos regularmente, especialmente a las personas que están al cuidado de este niño. Algo muy importante en estos exantemas es que son niños, ¿no? Entonces hay que tratar en la medida de lo posible que no falten al colegio. Y si es que faltan, que falten la menor cantidad de tiempo posible, para que también sea seguro para los que lo rodean. Entonces, ¿cuándo es que este niño podría regresar a la escuela?
24 horas después de haber recibido su primer tratamiento con antibióticos, sea con mupirocina o con una cefalosporina de primera generación. Si el niño sistémicamente está bien, si no tiene más que el exantema, 24 horas después de haber recibido su primer antibiótico contra el impétigo, podría regresar a clases. Ya, aquí tengo una preguntita sacada por un caso clínico. Dice, un niño de 5 años es llevado al médico por una erupción no pruriginosa en la cara desde hace 5 días. La madre refiere que comenzó como una picadura de un insecto en la barbilla y luego se convirtió en pequeñas pústulas con bordes eritematosos, como pueden verlo por aquí. No ha recibido vacunas este niño. Y al examen físico se muestran pequeñas lesiones agrupadas, con costras mielicéricas en el labio inferior y también en el mentón. Además, este niño tiene adenopatías submandibulares y le realizaron un seguimiento 2 semanas después, en donde su título de anti-DNasa B salió elevado, ¿no? La pregunta sería, ¿cuál de las siguientes complicaciones tiene un mayor riesgo para este paciente? A, síndrome de shock tóxico. B, artritis reactiva. C, herpes. O D, glomerulonefritis. Si tienen la respuesta, podrían dejarla por el chat. Y lo vamos a estar viendo por aquí. Voy a dar 30 segunditos. Ay, perdón, ya estaba el chat y no lo había visto. D, glomerulonefritis. Sí. Voy a explicar un poquito. Esta pregunta me pareció bastante interesante, porque al principio podemos decir como, ¿qué es la anti-DNasa, no? Y bueno, esto es un examen de sangre que se va a sacar para buscar los anticuerpos contra esta proteína que es provocada por el estreptococo de grupo A. Entonces, si se eleva la anti-DNA-asa B, indica que el agente causal de este impétigo ha sido el Streptococcus pyogenes. ¿Ok? Yo creo que ya aquí viendo la foto del niñito, con estas erupciones que tiene acá, con estas costras mielicéricas, ya podemos saber que definitivamente es un impétigo. ¿Ok? También tenemos acá el antecedente que comenzó como una picadura de insecto en la barbilla, entonces podemos decir que es un impétigo secundario porque ha nacido en una piel que anteriormente ha sido lesionada, ¿no? Entonces, tenemos toda la clínica y el antecedente que ya sabemos que es un impétigo, pero aquí queremos saber cuál es la complicación que podría tener este paciente. Y para saber la complicación, tengo que saber el agente causal. Y si me dicen que el anti-DNA-asa B está elevado, es porque mi agente causal es un estreptococo de grupo A. En este caso, el Streptococcus pyogenes, ¿no? Y la complicación más riesgosa del Streptococcus pyogenes es la glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Ok? Esta glomerulonefritis va a aparecer entre el día 10 y 30, más o menos, después de la infección, y como es una glomerulonefritis, va a atacar el riñón, por lo tanto vamos a tener hematuria, edema, hipertensión, etcétera, ¿no? Es una complicación
bien seria. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientitos, ¿no? Por último, tenemos lo que es la dermatitis del pañal, ¿ok? Que es una forma de dermatitis de contacto irritante, ¿ok? Es la erupción cutánea que más vamos a encontrar en los bebitos y en los ñaños pequeños. O sea, creo que ¿quién no ha visto una dermatitis de pañal? Es muy común, ¿ok? Y alguno de los factores de riesgo va a ser que el cambio de pañales es poco frecuente, ¿ok? O sea, eso es lo más común, que veamos mamitas o papitos o cuidadores que quizás no le cambien el pañal muy frecuentemente y están dejando que estas heces o la orina del bebé quede mucho tiempo en contacto con la piel del paciente, ¿no? Del bebé. Entonces, entre deposiciones, el calor, la humedad, el pañal y que lo deja mucho tiempo, pues obviamente esta dermatitis de contacto va a debutar, ¿no? Por así decirlo. Pero también podemos encontrarlo en niños con antecedentes de diarreas, porque obviamente yo puedo cambiarle normalmente a un niño, no sé, entre 6 a 8 pañales diarios en un niño sano, pero si yo le cambio 6 a 8 pañales en un niño con una diarrea, no va a ser suficiente. Entonces, depende mucho de la clínica, ¿no? Pero podemos ahí por ahí preguntar en la anamnesis si es que de repente el niño ha tenido cuadros de diarreas anteriores o si es que quizás esta diarrea es crónica y ya tiene esa dermatitis de contacto, ¿no? El grupo etario obviamente va a ser todos los niñitos o los bebés, mejor dicho, que puedan, que estén utilizando pañal. Entonces, los más frecuentes van a ser bebés y niños pequeños. Esta dermatitis de contacto o dermatitis de pañal va a ocurrir en zonas que estén en contacto directo con el pañal, ¿no? Como por ejemplo acá podemos ver nalgas, parte inferior del abdomen, los genitales, la parte superior de los muslos, todo lo que coge el pañal, todo eso puede haber dermatitis y puede estar afectado, ¿no? En cuanto a la clínica, vamos a tener que podemos tener 3 tipos de dermatitis, leve, moderado y grave. Leve pueden ser pápulas eritematosas o un eritema asintomático leve, que simplemente podemos ver el área del pañal como medio rojito, ¿no? Como las mamás cuando dicen que están escaldados, por así decirlo. Eso podría ser una dermatitis leve. Pero también podemos tener dermatitis moderadas, ¿no? En donde el eritema ya es más extenso, hay erosiones superficiales, el bebé puede tener dolor, incomodidad. Y por otro lado tenemos la dermatitis grave, en donde el eritema ya es extenso, hay erosiones que son muy dolorosas, pueden haber pápulas y hasta nódulos, ¿ok? Entonces, en la evaluación vamos a preguntar síntomas asociados. El más importante, diarreas, ¿ok? Tenemos que tener información sobre la frecuencia del cambio de pañal y cuál es el método de lavado que también están utilizando, ¿ok? El manejo para estos niñitos básicamente es aumentar el cambio de pañales, ¿no? Cambiar, o mejor dicho, educar a los cuidadores a que se les tiene que cambiar con más frecuencia el pañal y no solamente quizás cuando lo recuerden, ¿no? Especialmente cuando son niños pequeños. Que el agua, perdón, que el área del pañal debe limpiarse con agua tibia, se deben suspender las toallitas húmedas en caso irrite más y quizás hacer una limpieza directa con agua. Y también, en el caso sean dermatitis moderadas, se podrían utilizar terapias tópicas, como por ejemplo ungüentos o pastas que podrían minimizar esta fricción entre la piel y el pañal, ¿no? Directamente. Y bueno, creo que eso es todo, porque en dermatitis de pañal es súper común y es muy fácil de identificarlo. Así que en cualquier momento lo van a poder ustedes ver. Bueno, eso sería todo, chicos. No sé si tendrán alguna pregunta, lo pueden dejar en los comentarios o cuando esto se suba al YouTube de SOSIEM. También podrían dejar ahí los comentarios y me pasaré por ahí viendo si es que quizás hay alguna pregunta para poder contestarla en los comentarios. Yo feliz de poder ayudarlos un poquito más en este tema. Así que nada,
eso creo que sería todo. No sé si por ahí hay alguna pregunta. Bueno, creo que eso es todo, chicos, por el día de hoy. Muchas gracias por asistir y por estar aquí escuchando. De todas maneras, como les digo, me voy a pasar por el YouTube cuando ya esté colgado para poder solucionar las dudas que puedan tener por ahí. Gracias.